Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El último Sin Rodeos del año recibe como invitado a Fernando González Laxe. Fue presidente de la Xunta, senador, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la mano de Pepe Blanco fue nombrado presidente de Puertos del Estado. Don Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, presidente. Usted fue presidente de la Xunta de Galicia apenas 2 años, entre 1987 y 1989, pero en cambio se le recuerda más que a quien fue el doble de tiempo presidente. ¿Por qué cree usted que sucede esto todavía en Galicia? Primero porque fui el presidente más joven, es decir, tenía 35 años cuando accedí a la presidencia de la Xunta, por tanto también fui el expresidente más joven, pero lo importante es haber sido el presidente más joven. Y en segundo lugar, porque pusimos en marcha una serie de actuaciones que todavía hoy perduran y la gente las valora positivamente. Yo soy el presidente, o mi gobierno fue el gobierno de las universidades, fue el gobierno de la tecnología, fue el gobierno de Europa, fue el gobierno de la participación y el diálogo en el Parlamento. Y esos fueron valores importantes que sin duda alguna siguen en la mente de los ciudadanos. Y dicho aquí en confianza, ¿fue cierto que usted no consiguió renovar su mandato porque Felipe González, siendo presidente del gobierno, no le había recibido y tampoco le había acompañado en aquella campaña electoral que le dio a Manuel Fraga Iribarne, su primera mayoría absoluta? Bueno, los ciudadanos siempre tienen razón cuando votan, por tanto nadie puede discutir su decisión. A mí me faltaron 1000 votos para continuar y es bien cierto que si uno analiza dónde faltan esos 1000 votos, pues faltan en una provincia de Galicia procedente de la inmigración, donde se produce un desajuste, es el único a lo largo de toda una serie histórica. Pero también es cierto que mi pelea por defender a Galicia contra el presidente del gobierno español era clara y era notoria. Durante nuestro mandato modificamos ciertos artículos del Estatuto, por ejemplo, uno tan importante que era la capacidad de disolutoria de la Cámara gallega. Por tanto, recuperábamos más autonomía, que eso al Gobierno de la Nación pues no le gustaba en aquel momento. Y también interpusimos varios recursos, por ejemplo, para el tema del gallego, que era en las escuelas y en las universidades y en el funcionamiento de la Administración, que también en aquel momento no era precisamente pues una de las materias apetecidas. Quizá sea por eso, que sea un hombre un poco díscolo, quizá heterodoxo, pues Felipe González efectivamente no vino a ayudarme en la campaña. No obstante, quedé esos 1000 votos y se obtuvo pues un resultado que es el más importante de todos los que han sucedido a lo largo de la historia por parte del Partido Socialista. Fueron 28 escaños que todavía nadie ha logrado. Desde su experiencia como expresidente de la Xunta, bueno, también como ciudadano, ¿cómo valora el actual gobierno de Galicia de Núñez Feijóo? Aún falta el tiempo para poder hacer una valoración exhaustiva y rigurosa. Lo que es cierto es que va a llevar dentro de poco 3 años de mandato y así, a bote pronto, uno puede decir que ha tocado un momento difícil, es cierto, la crisis económica dificulta mucho las acciones de gobierno, pero tampoco tenemos lo que es esa seña de identidad de ese gobierno. Fíjese que todo el mundo va recordando a los presidentes por algo que han dejado. Quizás Gerardo Fernández Albor sea recordado por haber puesto en marcha la Radio-Televisión de Galicia. Yo quizás sea recordado, y me gustaría que así fuera, por el tema de la universidad y por Europa. Fraga, pues de haber continuado una acción de años anteriores, que es el funcionamiento de las autovías con la meseta. Aunque no fue él, que fue estos trabajos de infraestructuras, llevan mucho tiempo. Y Emilio Pérez Touriño, pues por el tema de la protección de la costa, digámoslo así. Todavía le falta a Alberto esa seña de identidad. Pues aunque le falte esa seña de identidad, Alberto, ¿usted qué intuye? ¿Que va a ser mejor el gobierno de Núñez Feijóo que ha sido el de don Manuel Fraga? Primero, yo comulgo más, si me dieran a escoger la persona y su filosofía, estoy más de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo que con Manuel Fraga. Primero, por una cosa tan sencilla. El actual presidente de la Xunta se puede dialogar con él, con Fraga era imposible. Con Alberto Núñez Feijóo uno puede estar de igual a igual, cualquier ciudadano. Con el otro presidente, Fraga, eso era imposible.
quizá los tics dictatoriales de Fraga no le han abandonado nunca a lo largo de su vida. En su partido están ustedes de campaña de cara al Congreso Federal del mes de febrero. ¿Usted con quién está? ¿Con los del mucho PSOE por hacer o con los que estuvieron allí, entre ellos, por cierto, usted a través de la presidencia de Puertos del Estado? Hombre, yo no estoy con los de mucho PSOE por hacer o como se llame, por una cuestión que se llama lealtad. Yo le doy mucha importancia a la política, a la lealtad, porque sin lealtad es muy difícil hacer equipos. Por tanto, si alguien ha estado con un presidente y cuando este presidente todavía no ha salido del despacho presidencial, empiezan a hacer juicios de valor o propuestas que van en contra de lo que han hecho, ha sido su norma en los últimos años, creo que esa lealtad o elegancia no lo han tenido. Si quiere, sacamos la palabra lealtad y ponemos elegancia, ahí no la tiene. Y máxime cuando han participado. A mí me gustaría que siempre los miembros de tu gobierno, pues por lo menos tuvieran esa elegancia. Una vez que uno se ha ido, uno puede hablar diciendo, a mí me gustaría, si fuera el presidente, haberlo hecho de esta forma o de esta otra, pero eres copartícipe de lo mismo. Entonces, el que sea copartícipe y empieza a decir cosas que en mi juicio no son muy adecuadas, pues no es elegante. Después vendrá el Congreso del Partido Socialista de Galicia. ¿Apoyará usted a Pachi Vázquez como secretario general y, en consecuencia, como candidato al presidente de la Xunta? Hoy es el único que se presenta, el único que ha dicho, me voy a presentar. Por lo tanto, no tengo por qué decir que no. Si hubiera otro, podría escoger. Hoy no tengo por qué escoger, solamente se ha dicho una persona que se va a presentar. Ahora bien, también es cierto, él argumenta que es el único que me presento y además yo soy el secretario general. Y por lo tanto, pero bueno, en mi caso, como yo siempre soy muy heterodoxo, en mi caso no fue así. Yo no era secretario general y sin embargo fui candidato. O sea que siempre se abren todo tipo de posibilidades. Bueno, en aquel momento era presidente del partido, pero bueno, no era secretario general. Además de político, es usted catedrático de económicas y en tiempos de crisis parece ineludible preguntarle si considera que hemos tocado fondo o todavía esto puede ir a peor. No, yo creo que a peor es difícil que vaya. Yo creo que tiene que ir a mejor, aunque la crisis nos ha cogido a todos con el paso cambiado. Muchas predicciones no se han cumplido, los planteamientos eran erróneos y la falta de regulación es la que ha asomado. Yo creo que si nos retrotraemos un poco en el tiempo, podemos recordar aquella frase de Reagan y de Margaret Thatcher cuando le preguntaba al Fondo Monetario, ¿hay que regular? Y ellos dijeron, never, never, nunca, nunca. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. No se ha regulado y por lo tanto no se ha hecho bien las cosas. A ver si ahora somos capaces de regular las agencias de calificación, el sistema financiero y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una desigualdad mayor en el mundo, los extremos, y en el caso de Europa y de España hay una desaparición de las clases medias, que eso es preocupante, muy preocupante. Y el gobierno actual lo que tiene que es favorecer a las clases medias, porque si no, evidentemente no va a haber consumo. Y si no hay consumo, la economía no va a funcionar. De todas formas, recortes sí va a haber. ¿Cuál cree que será usted lo más duro del ajuste? Lo más duro serán aquellos tipos de inversiones que no sean socialmente rentables. Hay que diferenciar las que son rentables socialmente y las que no lo son. Por ejemplo, hay determinadas obras de infraestructura que a lo mejor pueden esperar un tiempo, o determinadas obras o actuaciones que no son tan necesarias y urgentes. Hoy lo que tenemos que dar a la gente es una capacidad para poder afrontar los nuevos desafíos. Yo soy convencido, no sé si desde económicas o no de la economía, que estamos en un cambio de era, un cambio de civilización que nos está afectando a los hábitos, a los valores, a los comportamientos. Y esos son procesos muy lentos, que es muy difícil de detectar. Yo creo que llevamos 5 años o 10 años en esa evolución. Lo digo porque mi pensamiento, mi comportamiento es distinto de los de mis hijos. Por tanto, ahí sí que veo que para ellos un objetivo está muy determinado y para mí ese no lo es. Entonces hay 2 generaciones y tenemos un problema intergeneracional muy relevante. Y claro, eso para un político, si no se da cuenta y puede actuar, le puede llevar a derroteros que no son buenos.
Como economista, ¿en qué cree usted que pudo haberse equivocado el gobierno de Zapatero en el tratamiento de esta colosal crisis que padecemos? Primero se dejó arrastrar, a mi juicio, por la falta de actuación de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Sí, tampoco en Europa lo vieron. Es decir, uno puede tener pues, su bola de cristal en la economía española, y como somos muy listos los españoles y tenemos contactos internacionales, también saber lo que está pasando en Estados Unidos y en Asia. Eso lo podemos saber, más o menos. Los americanos tenían una crisis de carácter financiero, pero nosotros lo hemos ampliado en una crisis gubernamental. ¿Por qué? Porque hay dos países que nos han engañado los números, Grecia e Italia. Nos han engañado sus gobernantes, han engañado a la Unión Europea. Y por lo tanto, cuando se afloran los números, ves que hay dos economías que están en quiebra, en bancarrota. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea que tanto brama? Nada, no ha funcionado. El presidente de la Comisión, Barroso, no ha actuado y le ha dejado, digamos, la patata caliente al Banco Central Europeo, que no tenía cometido para hacer eso. Tenía una misión, pero el Banco Central Europeo le están forzando a hacer más misiones que las suyas. Y lo que está pidiendo es, deme usted esas atribuciones. Y después que en Europa hay una pelea muy importante entre si es intergubernamentalismo, es decir, son los gobiernos, los jefes de Estado y de gobiernos quienes dirigen, o es la Comisión y el Parlamento. Claro, Barroso ahí no ha hecho nada. Barroso es como Jacques Santer, es decir, el otro presidente de la Comisión, o el anterior, el profesor, ¿no? También italiano. Después de Jacques Delors, la Comisión va sin rumbo. Y los demás jefes de gobierno y jefes de Estado y de gobierno tienen ciertas dificultades para hacer política europea y al mismo tiempo que no le afecte a la política nacional. Y bueno, y ahí tenemos esta situación. Y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio con que Europa no respaldaba, y dos, que también la sangría interna del sistema financiero español era muy grande. Todavía hoy no sabemos qué pasa en el sistema financiero español. Incluso no sabemos ni lo que ganan los directivos, ni sabemos los activos tóxicos. O nos estamos peleando si hay que hacer un banco bueno, un banco malo, fíjese. Tenemos muchas dudas. Nos faltan decisiones, y yo creo que el político tenemos que darle la oportunidad de que se equivoque, pero lo que tenemos que hacer es que actúe. Por eso quizá la primera pregunta, mi gobierno, el asunto era de actuación. Recibiría todas las críticas o no críticas, pero había que actuar.